Listo. Buenos días, chicos. Miren, el día de hoy vamos a trabajar con la función tangente. Uno, el día de ayer el maestro Juan Camilo nos lo adelantó un poquito, ¿verdad? Nuestros aprendizajes esperados es resolver problemas que impliquen el uso de las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. Énfasis, dar sentido y significado a la función tangente. Sus maestros, el maestro Agustín Hernández Pérez, el maestro Juan Camilo Padilla Hernández, el maestro Ruperto Rojas González y su servidora Imelda Ortiz Márquez. Vamos a comenzar recordando las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan cuál es la razón trigonométrica de seno, chicos? Sí, A ver, ¿cuál es, Joshua? la de seno, La seno, ajá. cateto puesto sobre hipotenusa. Muy bien, Joshua. Ya que me contestaste, ¿y cuál es la de coseno? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien, gracias. Miren, les hacemos para que lo recuerden y que no se les olvide. Muchas gracias, Joshua. Miren, en trigonometría, la tangente de un ángulo es la relación entre los catetos y un triángulo rectángulo. Puede expresarse como valor numérico a partir de la división entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente del ángulo en cuestión. Aquí tenemos una figura, un triángulo rectángulo, y tenemos lo que es nuestra razón trigonométrica de la tangente. Tenemos que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y aquí no utilizamos la hipotenusa, ¿recuerdan? Bueno, la tangente de un ángulo es la única de las tres fórmulas trigonométricas básicas de seno, coseno y tangente, que no relaciona la hipotenusa, únicamente va a relacionar el ángulo con los catetos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan un triángulo rectángulo cuánto suman sus ángulos? Quiero que lo recuerden porque ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. 180. 90. ¿Cuánto, Yeshua? 90. Recuerden que son 180. Juan Pablo dijo lo correcto, ¿no? 180 grados. ¿De acuerdo? Continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio. Juan Pablo, ¿gustas de leerlo, por favor? Sí. Gracias. Problema 1. En el momento del día en que los rayos del sol forman un ángulo de 60 grados con la horizontal, la sombra que proyecta un árbol del suelo es de 2.6 metros. ¿Cuánto mide la altura del árbol? Muy bien, aquí tenemos hasta la ilustración y todo, aparte de su triángulo rectángulo, chicos. Gracias, Juan Pablo. Debemos buscar la fórmula que utiliza los dos catetos, pues tengo de datos, ¿qué tenemos de datos? Lo que mide el ángulo y El el ángulo. cateto adyacente. Muy bien. ¿Quién me contestó? No alcancé a ver. Yo, maestra. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Mira, aquí tenemos nuestro cateto adyacente, que son 2.6 metros, ¿verdad? Esos son uno de nuestros datos, y nuestro ángulo de 60 grados. ¿Qué razón trigonométrica vamos a utilizar aquí? Tangente. Lo que no conocemos es el cateto opuesto. ¿Sí, perdón? La fórmula de tangente, maestra. La fórmula de tangente, que tangente sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Y aquí la tenemos con la abreviatura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir nuestros valores, que sería tangente de 60 grados, igual a X que no conocemos, que sería nuestro cateto opuesto, sobre 2.6 metros, que es nuestro cateto adyacente. Primero, chicos, lo que tenemos que hacer es buscar en nuestras razones trigonométricas, perdón, en la tablita de razones trigonométricas, lo que vale tangente. O si no, en su calculadora o en su celular, solamente vamos a poner tan y le vamos a imprimir 60, nos va a dar el resultado, 60 grados, igual a 1.732, ¿sí? Esto lo vamos a poner y vamos a sustituir. A X la vamos a dejar solita porque nos estorba, ¿sí? Entonces va a quedar 1.732 igual a X sobre 2.6. Ahora despejamos a X. 1.732 por
2.6 igual a X. ¿Sale? Esto es igual, si lo multiplicamos 2.6 por 1.732 nos va a dar que nuestro cateto opuesto nos vale 4.5 metros. Y ese es el resultado de nuestro problema número 1. ¿Sí? El siguiente, problema número 2. Para medir la distancia entre dos puntos muy alejados, B y C, se han situado dos personas sobre ellos. Una tercera persona está en el punto a 50 metros de la distancia de C. Sobre este punto se forma un ángulo de 90 grados. Al mirar a las personas del punto A y del punto B, ¿cuál es la distancia que separa los puntos B y C? A ver, chicos, aquí observamos el triángulo rectángulo, lo tenemos, pero está un poquito girado, ¿verdad? Se tiene un triángulo rectángulo cuyo ángulo en el vértice A es igual a 82 grados y el cateto adyacente es igual a 50 metros. Esos son nuestros datos, ¿sí? Aquí el maestro nos los está señalando. 50 metros de A hacia C y nuestro ángulo sería 82 grados. Vamos a sustituir nuestros valores, pero primero, ¿qué fórmula? ¿Qué razón trigonométrica vamos a utilizar? Tangente. Tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad, Alejandra? Sí. Bueno, sustituimos nuestros valores. Cateto opuesto es igual a tangente de 82 grados sobre 50, perdón, por 50. Aquí ya lo están sustituyendo, me brincaron un paso. ¿Cuánto vale el tangente de 82 grados, chicos? En su calculadora sí lo están haciendo. O en su teléfono. 7.115. 7.1153 o 115 si le quitamos decimales. Muy bien. A ver, entonces aquí ya tenemos el valor de tangente, que es 7.1153, y lo multiplicamos por 50 metros, que es lo que vale nuestro cateto adyacente, ¿sale? Aquí, nuestro cateto opuesto nos da un valor de 355.76 metros. ¿De acuerdo? Y ese sería el valor de cateto opuesto. Aquí nos hace una pregunta. Si el ángulo que se forma en A mide 82 grados, ¿cuánto mide el ángulo que se forma en B? ¿Quién me contesta, chicos? Recordando que sus ángulos internos serían 180 grados. Y ya tenemos nuestro ángulo recto que mide 90 grados. Ya casi les dije la respuesta. A ver, Brian de la Torre. Solo uno conteste, no pasa nada. Recuerden, jóvenes, que los dos ángulos agudos que les está mencionando la maestra, el ángulo A y el ángulo B, obviamente porque ya conocemos el ángulo de 90 grados, que es el ángulo C, obviamente esos dos ángulos agudos son ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Pues los que completan 90 grados. Entonces, si esos dos suman 90 grados, los dos ángulos agudos, y si yo conozco el ángulo A que mide 82, ¿cuánto mide el ángulo B? Gracias. 7. No, les falló por un puntito. 8. Muy bien. 8. Muy bien, chicos. 8 grados. Recuerden que para calcular la medida de A hacia B, lo pueden hacer con otra función trigonométrica o también por el teorema de Pitágoras. Maestro Agustín, si gusta continuar con el siguiente problema. Gracias. Sí, maestra, gracias. Profe Ruperto, estaba pidiendo una niña acceso, Jacqueline Estrada, no sé si le alcanzas a ver. No, profe, no, ahorita no la tengo aquí, la Ok. solicitud. Bueno, vamos a continuar. Bien, jóvenes, pues el siguiente problema, a ver, aquí le voy a pedir a Carol González, a ver si me puedes ayudar a leer, Carol, por favor. ¿Carol González o Carol Contreras, profe?
Había dicho Carol González, pero si no me escucha, pues tú mera, Carol Contreras. Ahí va, profe, déjeme ajustar la imagen, es que no alcanzo a leer. Dice, una cigüeña construyeron su nido sobre el tejado de un edificio a 25 metros del suelo. Esto se sabe porque un joven las descubrió, las observa a un ángulo de 70 grados. ¿A qué distancia se encuentra el observador al pie del edificio? Muy bien, Carol, gracias. Vean, jóvenes, pues, el dibujo que representa ese problema y vean cómo tiene ya los datos que nos está dando el problema también. 25 metros representa el cateto opuesto, ¿verdad? Que es la altura a la que se encuentra ese nido. Y tenemos que se forma un ángulo de 70 grados con respecto al observador y al nido que están observando. ¿Qué es lo que me piden? Pues la distancia que hay desde el observador hasta el pie del edificio, que es el cateto adyacente. ¿Sí? Lo primero, pues, es elegir la fórmula que se necesita para calcular la distancia, relacionando el ángulo y la altura del edificio. Bueno, pues ya saben qué razón trigonométrica vamos a usar. ¿Cuál va a ser? Tangente. Tangente, correcto. Tangente, pues, es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto, ¿cuánto vale? 25 metros. 25, correcto. Y vamos a poner tangente de 70 grados porque es el ángulo que nos está dando como referencia, igual a 25 sobre X, que es mi cateto adyacente en este caso. Vamos a sacar lo que corresponde a la tangente de 70 grados, recordando que es en la columna de tangente. Se van al ángulo de 70 y a la columna de tangente y vamos a observar qué valor tenemos. O en la calculadora en su defecto, ¿verdad? Y nos va a dar un valor de 2.747. Ese valor pues lo vamos a sustituir en nuestra pequeña ecuación que ya tenemos ahí, jóvenes, vean, 2.747 igual a 25 entre X. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, la X está dividiendo, ¿verdad? La vamos a pasar al primer miembro de la unidad multiplicando. Y después, ahí está, miren, X pasó multiplicando a 2.747 igual a 25. Ahora, como quiero despejar la X, ese 2.747 está multiplicando. ¿Cómo lo pasa al otro lado? Dividiendo. Correcto, Yeshua. Muy bien, Juan Pablo, perdón. Entonces aquí me va a quedar 25 entre 2.747 y el resultado de esa división ya me va a dar mi incógnita o mi distancia que me están pidiendo. Y en este caso es de 9.1 metros. Es la distancia, ¿sí?, que se encuentra el observador al pie del edificio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No. Ok. No, Bien. Está pidiendo nuevamente Jacqueline Estrada, profe, no sé si... Aquí no, profe. No se estará metiendo al otro enlace. Maestro, lo que pasa que yo vi que el maestro de español puso otro link, entonces lo está pidiendo tal vez en el otro link. Díganle que se meta al de matemáticas, al canal de matemáticas. Sí, aquí en esta clase no nos llega ninguna notificación nada. de admitirla. El maestro de español tenía otro link. A ver, chécale ahí, por favor. Sí, Bueno, fue lo que le yo. ya está avisado, a ver si me alcanza a escuchar. Vamos al siguiente, profe. Bien, siguiente problema. Ahora le vamos a pedir a Mónica Fonseca, si nos escuchas, Mónica, que nos ayudes a leer el cuarto problema. Sí. Adelante. La altura del salón es de 3 metros. Ismael se sitúa a 2 metros de la pared
y desde ahí observa el punto más alto con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Cuál es la altura a la que observa Ismael? Gracias. Muy bien, jóvenes. Observen la imagen que representa este problema. Sí, ya tenemos toda la altura del salón, que es de 3 metros. Pero está observando ahí el punto más alto, dice, con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿sí? Y está a una distancia de 2 metros. Entonces nada más me piden esa partecita de la altura total, ¿verdad? Que representa en nuestro esquema o en nuestro diagrama el cateto opuesto. Entonces debemos de relacionar los dos catetos con el ángulo de 30 grados para elegir la fórmula, y efectivamente la única que relaciona los dos catetos es, ¿cuál va a ser? Tangente. Tangente, muy bien. Y la tangente es igual, como saben, cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto es mi incógnita, ¿verdad? Y el cateto adyacente va a ser 2. Y vamos a poner tangente de 30 grados porque es el valor del ángulo que me están dando. Ahí tenemos ya la sustitución, jóvenes. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Pues sacar en nuestras tablitas el valor de tangente de 30 grados, ¿sí? O en la calculadora también, que para este caso nos va a dar un valor de 0.577. Sustituimos este valor en nuestra ecuación, ¿sí? Vamos a sustituirlo y va a quedar así, miren, 0.577 igual a x entre 2. ¿Qué hacemos enseguida? Pues despejar para que quede solo la incógnita o la x. El 2 está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Multiplicando, muy bien. De tal manera, bien, Yeshua. De tal manera que queda x es igual a 2 por 0.577. Multiplicamos y vamos a obtener el valor del cateto opuesto. Y en este caso va a ser 1.15 metros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? La pregunta todavía, fíjense lo que dice. ¿Cuál es la altura a la que observa Ismael? Tenemos que hacer una operacioncita más, jóvenes. ¿Sí? ¿Qué operación tendríamos que hacer? Fíjense, ahí está. Por lo tanto, para calcular la altura a la que observa Ismael, únicamente a 3 le restamos 1.15. Ahí tenemos la resta, 3 menos 1.15, y me va a dar la altura a la cual está observando Ismael, que va a ser 1.85 metros, que es la respuesta que me están pidiendo en el problema. Listos, jóvenes, porque a veces nos hacen preguntas así, sacamos lo que es el valor de la tangente y a veces nos quedamos ahí, y en un examen a veces pues nos lo van a poner mal porque nos están pidiendo la distancia a la cual está observando, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? No. Ok. ¿Quieres continuar, profe Ruperto? Sí, profe, gracias. Muy bien, Ándale, adelante. jóvenes. Me gustaría que ustedes intentaran resolver el siguiente problema, a ver si es cierto que quedó claro. A ver si es cierto, tenemos tiempo suficiente. Acabo, si ustedes han observado, no es mucho lo que tenemos que hacer. A ver, Cintia, ¿me ayudas a leer, por favor? Cintia Gómez. Está dormida. No, y yo no. La de Juan. O sea, es la de Juanito. A Juan ver, ha subido a un globo aerostático hasta una altura de 50 metros. Sus padres siguen el vuelo desde el suelo. ¿A qué distancia del punto C, que es la vertical del globo con el suelo, se encuentran los padres de Juan si el ángulo de observación desde el globo es de 75 grados?
Muy bien, jóvenes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, no siempre nos van a dar el diagramita, jóvenes, no siempre nos van a dar dibujado el problema. Entonces, aquí nosotros debemos de ir planteando ese diagrama y en este caso, pues estamos tratando el estudio de un triángulo rectángulo, pues obviamente nada más es colocar los valores que me indican. Entonces, el globo ya subió 50 metros, entonces aquí lo tengo. Y los papás de Juan se encuentran observando ese globo con un ángulo, perdón, al revés. El ángulo de observación desde el globo hacia donde están los, los papás y en forma vertical es de 75 grados. Entonces, en base a este ángulo que me están dando de referencia, conozco a la altura a la que está ese globo, que son 50 metros, y me están solicitando que encuentre la distancia que hay desde donde están los papás hasta el punto vertical, que en este caso sería el punto C. Entonces, ustedes ya saben qué razón trigonométrica vamos a utilizar. Nos gustaría, jóvenes, que lo intentaran hacer ahorita. Les aseguro que no se tardan ni 2 minutos en resolverlo. La función que vamos a utilizar es la tangente de 75 grados y ya sabemos cuál es la fórmula. Les voy a ayudar poquito aquí en la imagen, les voy a ir anotando aquí. Tangente de 75 grados es igual al cateto opuesto, que es el que desconozco, en este caso le voy a poner X, dividido entre el cateto adyacente al ángulo de 75 grados, que en este caso son 50 metros. Ya tengo ahí los valores, jóvenes. Ahora busquemos en nuestra calculadora cuál es el valor de tangente de 75 grados. ¿Quién me dice cuál es ese valor? 3.732. Muy bien. Entonces ya conozco ese valor. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Sustituir. Sustituimos. A ver, váyanlo haciendo ahí en un papelito, en su libreta que tengan ahí a un ladito. Y ahorita, para darle un punto extra al que nos diga la respuesta correcta. Ya sea que nos lo mencionen o lo anoten ahí en el chat para ver. Tenemos el tiempo suficiente, jóvenes. .73 me dijeron, ¿verdad? Ahí está ese valor de tangente de 75 grados. A ver, sustituimos. Ahí está. ¿Qué debo de hacer ahora, jóvenes? Sencillísimo. Ya tengo el resultado, profe. A ver, 186.6 metros. 186.6. ¿Es Joshua? ¿Yeshua, perdón? Sí, profe. Ok. ¿Quién más? ¿Están escribiendo? No, ¿verdad? $186.5. Ok. ¿Quién fue el que contestó? Joana. Joana, ok, gracias. No alcanzo a ver. A ver, Cintia, ¿qué resultado tuviste? Citlali. ¿Quién más está? Mónica. Juan Pablo. Jorge Dávalos. Jorge Campos. Jacqueline. Bueno, entonces despejamos, jóvenes. Entonces, ¿qué tengo que hacer en el despeje? Coméntenme qué tengo que hacer en el despeje. Debemos dejar El sola la 50 X. pasa a multiplicar. Ok, de acuerdo. Entonces, ahí ya está la respuesta prácticamente. Multiplicamos los dos valores
y vamos a obtener la distancia que se nos está solicitando, que es el cateto opuesto. Y ustedes habían dicho, efectivamente, jóvenes, la distancia que hay en el cateto opuesto o la distancia del punto C hacia el papá de Juan, o los papás de Juan, es de 186.5 metros. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna duda, algún comentario. No, profe. Bueno, está sencillo este tema, ¿no creen? Sí, está sencillo. Muy bien, jóvenes. Aquí nada más es que ustedes planteen el problema bien cuando no nos den el dibujito, el diagrama, ustedes lo sepan plantear bien y sepan identificar, esa es la clave, jóvenes, que sepan identificar el ángulo que nos están dando como referencia y los valores, los datos que nos dan, en este caso, pues puede ser un cateto o puede ser la hipotenusa, identificar bien de cuál se trata en base a ese ángulo que nos dan como referencia. Y también un comentario más, jóvenes. En este caso de la trigonometría, si ustedes se fijan, eh, nos dan el valor de un ángulo y de un lado solamente. Y nos dicen que calculemos el valor de algún otro lado. Entonces, en la trigonometría siempre nos van a dar el valor de un ángulo y de un lado. Caso contrario, jóvenes, en un triángulo rectángulo, cuando vayamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ahí forzosamente sí debemos de conocer la medida de dos lados. En este caso, por ejemplo, ahorita, jóvenes, que nosotros ya conocemos la medida de los dos catetos, porque uno ya me lo dio el problema y el otro yo ya lo resolví. Entonces, si yo quisiera calcular el valor de la hipotenusa, pues puedo utilizar lo que a mí se me facilite más, ya sea que como ya conozco la medida de dos lados, pues puedo aplicar el teorema de Pitágoras o en su defecto puedo utilizar cualquier razón trigonométrica, dado que ya conozco la medida puedo utilizar el seno o el coseno, ya que conozco la medida de los dos catetos. Entonces, jóvenes, vamos a ver qué es la actividad, ya les apareció ahí en el canal, que es la siguiente, sencillísima, hay que identificar lo que nos pregunta ahí. Y pues de mi parte es todo. Muchas gracias por conectarse. Cualquier duda, comentario, mis alumnos de tercero de matutino, con mucho gusto, los atenderé si es que me llegan a mandar algún mensajito. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Chicos, buenos días.